Queremos hablar de cosas que no se hablan. Por eso, te invitamos a ser parte de conversaciones profundas con nuestros expertos en psicología. Bienvenidos a nuestro podcast No Necesariamente, un podcast creado para ti. Hola, muy buenas tardes con todos, soy Andrés y les doy una vez más la bienvenida a tu podcast favorito, No Necesariamente. Un espacio creado desde Ánimo para hablar de aquellos temas que no necesariamente los tocamos, como son temas de la salud mental. El día de hoy tenemos nuevamente por acá a una de nuestras invitadas favoritas, Salomé. Qué gusto volver a verte, te agradezco por brindarnos tu tiempo y una vez más nos vas a brindar toda tu sabiduría y tu experiencia. Bienvenida, Salomé, ¿cómo estás? Muchas gracias, hola Andrés, hola a todos ustedes, muchas gracias por todos sus comentarios que nos llevaron a tener esta charla entre nosotros para llevarles más información a ustedes y que sigamos hablando de lo que no necesariamente se habla de salud mental. Gracias a sus comentarios, gracias a sus opiniones, el día de hoy estamos acá con un tema muy interesante. No hace mucho, pasó septiembre, que es el mes en el que conmemorábamos el Día de la Prevención del Suicidio, que es algo muy importante. En nuestros episodios ya hablábamos acerca de lo que esto implica. Pero claro, surgieron temáticas interesantes cuando revisábamos un poco de estadística y tema de números. Y sobre todo, el tema de los guaguas, de los niños, ¿no? Hablar de la salud mental de nuestros niños, ¿qué tan importante es? Revisábamos algo que me llamó la atención. Yo recuerdo que hace algunos años, en otro espacio laboral, intentaba sacar información acerca de este tema en los niños y no encontrábamos nada. Pero al volver a revisar en el 2023 estos datos, nos encontramos que ahora estas estadísticas están presentes. Cuéntanos algo. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es la perspectiva que se tiene desde la salud mental sobre esto? Sobre todo con los niños, ¿no? Algo que se pensaba que afectaba a los adolescentes, a la gente adulta, a los mayores, ¿no? ¿Cómo se ve esto desde la salud mental? ¿Cómo lo interpretamos? Ajá, claro, cuando hablamos de salud mental, en especial con niños, es un tema que no todos hablan. De hecho, la salud mental que dan a los niños es para resolver las consecuencias de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, les llevan al psicólogo porque son niños que lloran mucho, porque son niños que juegan poco, que se aíslan, que no tienen buenas notas en la escuela o que son muy agresivos con sus compañeros. Entonces, los llevan como una forma de resolver las consecuencias de lo que está realmente pasando. Entonces, cuando hablamos de salud mental con los niños, hablan de manera general en resolver una cuestión que está pasando, sin reconocer lo que provoca este comportamiento infantil. Mencionas algo interesante, el tema de la salud mental en los niños. ¿La manifestación de la salud mental en los niños es similar a la de un adulto? ¿O cómo son estas manifestaciones? ¿Cómo podemos saber? Porque claro, en un adulto hablamos, está con ansiedad, está con depresión, X circunstancias, ¿no? Pero en un niño, ¿cómo son estas manifestaciones? ¿Son similares o cómo se dan? No, son completamente distintas. Tomemos en cuenta que el cerebro del adulto ya está formado en todas sus áreas cerebrales y el cerebro del niño es una esponjita que está aprendiendo y que está guardando toda la información que nosotros como adultos damos. Uh-huh. Entonces, los niños son mucho más instintivos, son mucho más prácticos, son mucho más de movimiento, son mucho más inmediatos en la manera o en la forma en cómo responden a ciertas circunstancias. Entonces, el niño va a responder a una situación de alegría, de tristeza, de frustración, de cansancio, de enojo, de una manera más instintiva. Imaginemos cómo reacciona una mascota frente a un estado de ánimo triste. Busca que le acaricies, busca que le protejas, que le des cariño. Si tiene hambre, va y busca que le des de comer o llora. Lo mismo pasa con los niños y no es porque les comparemos a ellos o porque se parezcan el uno con el otro, pero sus respuestas en la infancia tienen mucho que ver de la manera instintiva, por la maduración
del área del cerebro que está encargada de las emociones. Entonces es completamente diferente. Creo que ahí volvemos a uno de los temas que habíamos tratado justamente contigo, es cómo aprendemos a validar las emociones de nuestros niños, de nuestros guaguas, a saber interpretar lo que ellos están expresando. Creo que es muy importante, ¿no? Para evitar esto o prevenir de cierta manera con lo que partimos, ¿no? El tema del suicidio. Claro, que es algo que no se habla, ¿no? Yo creo que esto ya es como la punta del iceberg, ¿no? Creo que atrás de eso existen muchas otras cosas en las que podemos trabajar, las que podemos identificar para evitar llegar a ese punto tan trágico, tan doloroso, ¿no? ¿Cómo nosotros, como padres, la gente que está encargada del cuidado de nuestros guaguas, hablábamos de validar las emociones, qué otras alternativas, qué otros procesos podemos tomar para estar al pendiente del cuidado emocional, de la salud mental de nuestros niños? Tomándoles en cuenta a nuestros niños como seres sociales que están en un grupo somos seres que necesitamos un cuidado físico, un cuidado emocional y un cuidado biológico, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que debemos entender que hay que satisfacer las necesidades de nuestros niños. Segundo, yo tengo que explicar a nuestros niños lo que estamos haciendo, porque como te hablaba de su cerebro, ellos necesitan hacer estas redes neuronales y lo hacen a través del lenguaje del adulto. Y este lenguaje tiene que ser un lenguaje asertivo. Lo que le voy a decir debe tener congruencia con lo que va a pasar, para que los niños no solo entiendan lo que está sucediendo, sino que adquieran confianza en el adulto que le está hablando. Con lo que tú me dices, y claro, regulo tus palabras, el niño es súper práctico. El usar estos ejemplos que muchas veces, temas abstractos, estas explicaciones, claro, porque a veces un padre dice, no hagas esto, y papá está haciendo eso. ¿Cómo lo interpreta un guagua? Es increíble. Tomemos en cuenta que no es del niño, es del cerebro del niño, ¿sí? Entonces el cerebro del niño, cuando le das una instrucción, el cerebro automáticamente lo aplica a su persona y lo realiza. Entonces si el padre le dice, no te subas ahí, lo que el cerebro está entendiendo es, súbete. Y el niño se sube. Entonces, no llores, el niño sigue llorando. El ejemplo que yo siempre digo, ¿no? Si te digo no pienses en elefantes rosados. Ya estoy pensando. Exacto. Y tú eres un cerebro ya adulto. Imagina el niño. Entonces, el lenguaje que debe ser, que nos dirija hacia los niños, debe ser un lenguaje positivo. ¿A qué me refiero con un lenguaje positivo? Yo le voy a explicar al niño qué es lo que tiene que hacer. Si quiero que camine y que tenga cuidado porque hay espacios que le pueden poner en riesgo, yo le digo, mira, camina despacio, mira lo que está al frente de ti, ten cuidado, ¿cómo puedes salvarlo? Si no quiero que se caiga de la resbaladera, sostente duro, mira por dónde estás pisando, sube despacio. Y entonces es un lenguaje positivo y su cerebro automáticamente lo atribuye como la orden que debe seguir. Y lo hace. O sea, en este punto nos queda mucho más que claro que la comunicación es algo importante. Y se me vino a la cabeza, justo aquí yo notaba, cuando el niño no en casa, no obedece, le decimos del niño malcriado. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa que un niño sea malcriado, que un niño sea obediente? ¿Qué tan positivo, qué tan negativo son estos extremos? ¿Existen, no existen? ¿Cómo debemos interpretar este punto? ¿Sabes que no me gusta mucho esto de ser obediente? Okay. Me gusta un niño que sea crítico, un niño que sepa responder a las demandas de la otra persona, no necesariamente del adulto, de una manera respetuosa, pensando en lo que él necesita y dando una respuesta a la necesidad del otro. Entonces, cuando llegan a consulta, yo trato de utilizo bastante el humor para trabajar y dicen, bueno, mi hijo es malcriado. Digo, bueno señora, ¿y quién le está criando? ¿Usted cree que lo está haciendo mal?
No, está haciendo lo que puede. Entonces, pero si hace lo que puede, podemos mejorar y buscar unas técnicas diferentes para realmente acompañar. Entonces, no me gusta mucho de ser obediente porque la obediencia es un término muy cuadrado, muy cerrado, en donde lo que hablábamos en la otra ocasión es una relación muy vertical. Yo sé más que tú y tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo porque tú eres el que no sabe, ¿sí? Entonces, si hablamos de un compartir, si hablamos de un acompañamiento, ya es una cuestión, una dependencia horizontal que nos lleva a tener tanto a ti como el adulto como yo herramientas, que somos niños, para seguir caminando. Entonces, cuando un niño tiene comportamientos que dentro de la casa no son adecuados según las reglas que han creado la familia, hay que prestarle atención el por qué lo está haciendo, después de qué lo está haciendo y como adulto qué estoy yo respondiendo frente a ese comportamiento, para observar si el comportamiento viene como una respuesta a una necesidad emocional o a un llamado de atención hacia los padres. Tocaste algo interesante. Claro, en muchos hogares escuchamos, ¿no?, de que estás bajo este techo, aquí se cumplen estas reglas. ¿Qué tan beneficioso es que padres o esta figura de autoridad diga, estas son mis reglas, y no socializarlas, no mediarlas? Es importante encontrar un punto medio, un punto donde la opinión del otro también sea válida. Claro. De hecho, si es que el adulto dice tienes que hacer lo que yo te digo, y la familia de todas nuestras mamás o abuelas han sido mientras vivas debajo de nuestro techo se hace y se dice lo que yo te diga. Sin embargo, nos roban o nos quitan la posibilidad de poder realmente tener una negociación con otra persona cuando somos adultos. Lo importante, como yo te dije, me gusta el término necesito un criterio infantil. Evitemos la creencia de que el niño no puede pensar, no puede responder, no puede tomar decisiones, porque no es así. Estamos entrenándoles a nuestros niños o acompañándoles a que ellos sean adultos, que puedan tomar decisiones y que sus decisiones sean en base a lo que quieren, a lo que desean, a lo que necesitan, sin lastimar al otro o sin esconderse para poder lograr tenerlo. Entonces, es importantísimo que podamos reconocer que el niño tiene criterio. Él puede hablar sobre lo que necesita, porque cada ser humano sabe lo que necesita en ese momento. Lo importante es que como nosotros, que somos los adultos, tengamos esta comunicación que llegue hacia ellos. Yo no le puedo hablar a un adulto como el adulto. Tengo que hablarle al niño, adaptar, exacto, adapto mi lenguaje hacia ellos. Y ellos van a poder buscar una forma. Entonces, no quieres acostarte, tienes que dormirte a las 8 de la noche. Y el niño, pero papá, es viernes, quiero dormirme a las 9 para terminar de ver la película. Perfecto. Y ahí empiezo a mediar. Y cuando mediamos, le enseñamos al niño a que tome las decisiones pensando en su bienestar y que no haga las cosas escondidas. En este quehacer, en el de acompañar la crianza con los niños, como padres, ¿cómo podemos identificar, o como adultos, identificar que algo está saliendo de la normalidad, entre comillas, ¿no? Que nos pueda dar una señal de alerta. Claro, iniciábamos el episodio de hoy hablando de algo que nos llamó mucho la atención, ¿no?, del tema del suicidio en los niños. Pero ¿cómo podemos identificar, sobre todo en los más chiquitos en casa, ¿no? Porque hablamos de un adolescente, se porta rebelde, diversas situaciones, ¿no? Pero quizás en un niño puede ser más complejo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como adultos identificar que algo está pasando? ¿Cuáles deberían ser esas señales de alerta que debemos tomar en cuenta que está pasando algún problema con ellos? 3 cosas importantes. El niño tiene un comportamiento siempre, digamos, desde que tiene 1 año hasta que tiene 5 años, tiene un comportamiento específico. 3 cosas. Si el niño hace un cambio de comportamiento, tengo que ver cada cuánto lo está haciendo,
durante cuánto tiempo lo lleva haciendo y qué tanto le está funcionando en su vida. ¿Ya? La primera reacción o el primer signo de alarma en un niño es se orina en la cama regularmente, se hace popó en el pantalón y no alcanza a ir a jugar o a cambiarse de ropa. Está jugando tanto que se va. Pero esto tiene, como te digo, 3 cosas importantes. ¿Cuánto tiempo durante, qué tanto en el día y cuánto le está funcionando o no? Luego es importante, come bien, siempre ha comido poquito y ahora realmente dejó de comer. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Todo cambio de comportamiento del niño es un llamado de atención. Le iba muy bien en la escuela y ahora se escapa de la clase. Llega a la clase y se escapa y se va a jugar, ya es un llamado de atención porque es una forma de explicarle al adulto que algo no le está gustando. ¿Sí? Entonces, llora demasiado o no llora. A veces creemos los adultos que decimos, no, bueno, falleció su abuelita y no llora para nada. Un niño súper tranquilo, no ha pasado nada. Sí, sí está pasando. Hemos invalidado tanto sus emociones que prefiere no expresarlas y hace silencio. Y siempre digo, somos una caja. Cuando guardamos emociones, en algún momento se desborda y lastimamos no solo a la persona que está a nuestro alrededor, sino también este corazón que necesita ser observado. Estos señales de alarma, de alerta que me mencionas, ¿se pueden manifestar en algún periodo de edad específico? ¿Puede o cuándo es regularmente que se presentan? ¿Existe alguna prevalencia o es indistinto? Sí, como yo te digo, no se trata tanto de edad, sino de comportamiento. Si el niño desde los 3 años hasta los 13 años viene con un comportamiento igual para todos y de repente ese comportamiento cambia, hay que prestarle atención, siempre, la edad que sea. O sea, como adulto yo conozco sus rutinas, conozco cómo se porta, veo algo que sale de esa normalidad, entre comillas, ya es algo que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, en los niños más pequeños, el niño cuando tiene algún problema emocional o se siente incomprendido, no tiene buenas notas, desobedece más a sus padres, hay conductas de riesgo en los niños, se lanzan, quieren salir y jugar en la calle, se cruzan de la calle sin el permiso o el apoyo de sus padres, se hacen pipí en la cama, son niños que dejan de comer o comen y luego vomitan, son niños que van al baño recurrentemente, son niños que dejan de dormir, dormían 8 horas y ahora duerme menos o está durmiendo en la mañana y ya no duerme en la noche. Entonces, algún cambio en su rutina hay que prestarle atención porque es un llamado de atención. Yo creo que aquí hay algo importante, ¿no? Si nosotros como adultos o como padres identificamos esto, creo que pedir ayuda no está mal. No es un signo de debilidad o que no soy buen padre, buena madre. Creo que es importante también reconocer eso, ¿no? Como yo les decía en un capítulo anterior, nadie viene con el manual del mejor padre, del padre exitoso. Creo que eso es muy importante también trabajar con ellos, ¿no? Porque así como en el niño existe una manifestación que algo está pasando, quizás con los padres también está pasando algo. Es importante que nosotros como padres podamos darnos cuenta que si hay un cambio de rutina en nuestros niños, hay que prestarle atención y hay que pedir ayuda. No porque estamos esperando que algo malo pase, sino porque somos seres activos que vamos a evitar que realmente pase. ¿Sí? El desconocimiento nos lleva a hacer cosas negativas, entonces aprendamos, conozcamos. Como les digo, siempre hay información en cualquier lado. Sin embargo, si buscan esta información en gente y especialistas, es una guía mucho más certera, es mucho más guiada porque va a trabajar dentro de tu individualidad, más no de manera general. Entonces, que no les dé miedo venir para que les digan, está todo bien. Nadie les va a decir qué buen padre o qué mal padre que ha sido, sino simplemente es también acompañarles a ellos en este proceso, ¿no? En este proceso llamado vida, que es tan hermoso también. Es lindo.
Yo te agradezco, Salo. Gracias Ha a ti, sido Andrés. muy interesante lo que hemos abordado hoy, sobre todo de esos temas y pensar que los niños no sienten o que no pueden expresar. Lo expresan de diferente manera, simplemente está en nosotros poder también entenderlos. Que desarrollemos nuestra intuición para escuchar a nuestros niños desde el corazón. Muchísimas gracias, Gracias. Salito. Yo les agradezco igual a las personas que están detrás de cámara. Recuerden sus comentarios, el que ustedes estén ahí, nos mantienen aquí. Y si necesitan que ahondemos en algún tema, necesitan que respondamos preguntas, no se olviden de dejarlo en el recuadro de comentarios. También suscríbanse a nuestras redes sociales, síganos como Ánimo. Tenemos mucha más información y también espacios para ustedes, espacios para padres, porque como les decía, no todos nacemos aprendiendo de todo y a veces es importante rodearnos de expertos de acá como Salomé, que le admiro mucho por ese trabajo que realiza con los niños. Nuevamente muchas gracias y gracias a ustedes por estar ahí. Adiós, gracias, cuídense, vengan pronto. Queremos hablar de cosas que no se hablan. Por eso, te invitamos a ser parte de conversaciones profundas con nuestros expertos en psicología. Te esperamos en el siguiente episodio de No Necesariamente, un podcast creado para ti.